Daniela, que inicie la grabación. Listo, gracias. Ya estás grabando. Adelante, por favor. Listo. Ya, por favor, me confirman. Sí, ya vemos la pantalla. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les contaba hace un momentito, la sesión de hoy es un complemento de las otras dos que ya tuvimos sobre la lectura y la escritura. Hoy el espacio tiene como nombre la escucha y el habla, dos caras de la misma moneda. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo todo en el tema de comunicarnos y de los diferentes medios de comunicación que nosotros como seres humanos utilizamos se complementan. Entonces, hoy vamos a aprender qué tan importante es la escucha, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida académica, y cómo la escucha y el aula son necesarias entre las dos y se complementan, ¿sí? Es importante también reconocer las maneras o identificar qué tanto sabemos escuchar y al momento de hablar, qué tan importante es para nosotros que nos escuchen, ¿sí? Entonces, el propósito de este espacio, de la escucha y el habla, dos caras de la misma moneda, es fortalecer precisamente todo lo que tiene que ver con el tema de escucha y la expresión oral para al momento de comunicarnos sea de una manera asertiva y que se dé con facilidad en diferentes contextos, como les estaba compartiendo hace un momento. Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación. No sé, creo que a alguien se le quedó encendido su micrófono. Listo. Muchas gracias, Esteban. Sí, gracias, Esteban. Se te ha quedado encendido el micrófono. Vamos a continuar acá. Entonces, vamos a darle a empezar. Entonces, bueno, el propósito, como les contaba ahorita, reconocer, no solo fortalecer la parte de la escucha y la oralidad y por ende reconocer las competencias comunicativas que cada uno tenemos, fortalecerlas, mejorarlas y específicamente ustedes como estudiantes unadistas, pues es relevante fortalecerlas para tener una mejor interpretación y expresión de forma verbal y no verbal, porque creo que el día de ayer les hablaba del lenguaje no verbal o el lenguaje corporal. También es importante reconocerlo y saberlo, digamos, manifestar o saberlo manejar al momento de estar expresando algo en algún momento específico. Bueno, entonces, como en los encuentros anteriores, es importante saber de qué vamos a hablar, cómo vamos a desarrollar este espacio. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy va a ser un test de escucha activa. Vamos a descubrir qué tan buenos somos escuchando, ¿sí? Luego vamos a entrar en materia con un momento, el momento inicial, donde vamos a hablar de saber escuchar momentos, fases y estrategias, ¿sí? ¿Cómo se da ese proceso de saber escuchar? Luego vamos a hablar del lenguaje de las palabras, gestos y sonidos. Posterior a ello vamos a tener un ejercicio de escucha activa. Luego vamos a tener unos ejercicios de comunicación y como cierre las referencias bibliográficas en las cuales fueron basadas en las cuales fue basado este importante espacio el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro test de escucha, ¿sí? Entonces, vamos a
a tener unas preguntas que están aquí. Ya les voy a mostrar cuáles son esas preguntas. Y entonces, aquí empecemos con una pregunta, ¿qué es la escucha activa? ¿Sí? Entonces, para descubrir o para saber qué es esa escucha activa, pues vamos a mirar qué tanto sabemos escuchar. Por lo tanto, cada uno va a tener 1 minuto para responder, ¿sí? Las preguntas que están aquí, estas 7 preguntas que van a estar aquí expuestas, y tenemos 1 minuto, máximo 1 minuto para contestar. Entonces, por favor, yo sí les pido que de pronto en algún papelito, algo que ustedes tengan disponible, colocar el número de la pregunta y si contestamos sí o no. ¿Listo? Porque luego vamos a hacer la socialización y la retroalimentación de lo que ustedes contestaron. Cada respuesta tiene un puntaje, entonces vamos a mirar allí qué puntaje obtuvimos y entonces en qué nivel de escucha nos encontramos. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿recuerdas el color de ojos de la persona que está orientando la conferencia? Tenemos máximo 1 minuto, entonces en un papelito o donde se les facilite, escriben número 1 y colocamos sí o no. Repito la pregunta. ¿Recuerdas el color de ojos de la persona que está orientando la conferencia? Vamos con la segunda. ¿Prestas atención a los gestos de quien te habla? ¿Prestas atención a los gestos de quien te habla? Vamos con la tercera pregunta. ¿Sueles resumir el mensaje principal de lo escuchado antes de terminar? ¿Sueles resumir el mensaje principal de lo escuchado antes de terminar? Vamos con la cuarta. ¿Terminas alguna frase de la persona que te habla sin esperar a que ella finalice? ¿Terminas alguna frase de la persona que te habla sin esperar que ella finalice? Vamos con la quinta. ¿Asientes con la cabeza mientras te hablan? ¿Asientes con la cabeza mientras te hablan? Vamos con la sexta. ¿Escuchas parcialmente solo lo que te interesa del mensaje? ¿Escuchas parcialmente solo lo que te interesa del mensaje?
Vamos con la última, con la séptima. Mientras estás escuchando, ¿juegas con algún objeto? Mientras que estás escuchando, ¿juegas con algún objeto? Ok, entonces creo que ya estamos listos, ¿sí? ¿Ya estamos listos con las respuestas? Porfa, ¿me confirman? En el chat, por ejemplo, ¿ya estamos listos? Por acá están confirmando en Sí, el chat. señora. ¿Sí? Listo. Perfecto. Ah, sí, aquí hay unas respuestas, es que no las... Listo. Ya estamos listos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, de acuerdo a las preguntas, el puntaje de sí no varía. Entonces vamos a estar muy atentos y de acuerdo a lo que le respondimos, a lo que respondimos de cada pregunta, entonces vamos a ir colocando el puntaje. ¿Listo? Para luego hacer la sumatoria. Entonces, en la primera, donde decía, ¿recuerdas el color de los ojos de la persona que está orientando la conferencia? Sí tenía un valor de 2 puntos, si dijiste que sí. Si dijiste que no, tenía 0 puntos. ¿Listo? En la segunda, donde dice, ¿prestas atención a los gestos de quien habla? La respuesta de sí tenía tiene un puntaje de 2 y el no tiene puntaje. En la tercera, ¿sueles resumir el mensaje principal de lo escuchado antes de terminar? Si respondiste que no, el puntaje es 2. Y si respondiste que sí, no tiene puntaje, tiene 0. En la cuarta, que decía, ¿terminas alguna frase de la persona que te habla sin esperar que ella finalice? Si tú dijiste que no, tiene un puntaje de 2. Si dijiste que sí, tiene 0 puntos. En la quinta dice, ¿asientes con la cabeza mientras te hablan? Si dijiste que sí, tienes 2 puntos. Si dijiste que no, no tienes puntos. ¿Listo? En la sexta, ¿escuchas parcialmente solo lo que te interesa del mensaje? Si dijiste que no, tienes 2 puntos. Si dijiste que sí, tienes 0 puntos. Y la última, mientras estás escuchando, ¿juegas con algún objeto? Si dijiste que no, tienes 2 puntos. Y si dijiste que sí, tienes 0 puntos. Entonces, vamos a hacer la sumatoria rápidamente, de acuerdo a lo que respondieron. Y si alguien nos quiere compartir su sumatoria, de una vez le contamos en qué nivel de escucha está. Bueno, acá en el chat, Eric nos dice que tiene 12 puntos. Voy a empezar así en orden en el chat. Entonces, Eric nos dijo que tenía 12 puntos. Quienes están mayor a 10 puntos, sabes escuchar de forma excelente, captas fielmente el mensaje de tu interlocutor y prestas atención a cada detalle. O sea que, Eric, eres una persona que tiene una muy buena escucha. ¿Listo? Aquí me están levantando la mano, creo que es John Freddy. ¿Sí? ¿O quién más? Voy a mirar acá. Eric. Bueno, Eric, ¿nos quieres contar algo? Pues tú nos habías escrito por el chat. No sé si escuchaste en qué nivel estás. Buenas tardes para todos. Sí, señora. Listo, perfecto, Eric. O sea que eres muy bueno escuchando,
según este test. Sí, ¿Listo? sí. Pues, digamos que en este momento de mi vida sí lo he aprendido, pero también he pasado por los anteriores puntos en los que me hubiera ido muy mal, porque digamos que al ir interactuando con otras personas, en otros, digamos que en diferentes momentos, también me ha pasado eso que pues no generaría ningún punto, ¿sí? Ok. Entonces, digamos, en este momento sí, pero también he pasado por el momento en el que no. Y pues digamos que es cuando uno tiene una comunicación asertiva, es cuando uno realmente puede aprender de las otras personas y puede entender lo que las otras personas están hablando. Cuando, por ejemplo, uno llega a distraerse por el tema de estar jugando, no dejar que la persona termine su conversación y estarlo cortando, ese tipo de cosas sí me pasaron con mucha frecuencia hasta que alguien de pronto de buena manera me lo fue diciendo y me fue haciendo entender que si yo quería poderme comunicar bien con los demás, entender lo que los demás están pensando o lo que los demás quieren expresar, tenía que primero callar, escuchar detenidamente. Entonces, en este momento lo he aprendido, ahí voy poco a poco, tal vez tendré que corregir muchas más cosas, pero sí lo entiendo en este momento. También pasé por el proceso de no hacerlo. Lo importante es que según, bueno, de acuerdo al test, entonces estás haciendo muy bien la tarea de aprender a escuchar. Y pues ese es el ideal, ¿no? Y ese es el complemento de lo que hemos venido trabajando. Muchísimas gracias, Eric, por tu participación. Aquí en el chat, aparte de Eric, que también nos habían puesto en el chat sus puntajes, hay otros compañeros, permítanme, ya les voy a, en el orden en que los tengo aquí, voy a revisar. Entonces, por acá, permítanme. Yo voy a ir revisando el chat. Me subí muchísimo. Aquí. Bueno. Lady Eric tuvo 12. John Freddy Zorro tuvo 8 puntos. Entonces, en el nivel de 8 a 10 puntos, tu capacidad de escucha es buena, tu nivel de comprensión y de atención es aceptable. O sea, estás en ese camino de ser una persona que tiene la disponibilidad de escucha. Debes seguir trabajando, pero no estás mal. ¿Listo? Teníamos acá a... Permítanme que... Bueno, tenemos aquí a Lady Milena, también obtuvo 12 puntos. A Cristina Castañeda tuvo 6. Entonces, los que se encuentran entre 4 a 6 puntos, no te gusta escuchar y prestas poca atención a quien te habla. Entonces, estamos en ese nivel inicial en donde debemos empezar a trabajar un poco más el tema de la escucha. Bueno, y otros, Jason Enrique obtuvo 10, Diana Carolina Vega 8, Jessica Andrea González 6, Ana Yamerli tuvo 6 puntos, María Isabel 10, Andrés Felipe 8. Entonces ya sabemos los 3 niveles, ¿no? De 4 a 6 no nos gusta escuchar y prestamos poca atención. De 8 a 10, digamos que tenemos una capacidad de escucha buena, pero pues estamos en un proceso de mejorar la comprensión y atención. Y quienes tienen mayor a 10 puntos son personas que tienen un muy buen nivel de escucha. Listo, chicos. Muchísimas gracias por esa disponibilidad y esa disposición de hacer el test de escucha y bueno, ahí ya nos vamos dando cuenta qué tanto tenemos que trabajarla y qué tan importante es trabajar
la escucha, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Permítanme un segundo. En donde vamos a entender y a contestar la pregunta, ¿qué es la escucha? Y la importancia de la comunicación. Entonces, aquí tenemos dos palabras que comúnmente digamos que escuchamos, valga la redundancia, algunos decimos escuchar, otros decimos oír, y las relacionamos y a veces pensamos que significan lo mismo, ¿sí? Entonces, resulta que escuchar no es lo mismo que oír, ¿sí? Aquí tenemos dos conceptos desde dos autores, desde un solo autor, desde Cova. Entonces, según Cova, la escucha es una actividad natural y activa que supone la capacidad de recibir, entender, interpretar y responder a los mensajes verbales y no verbales del interlocutor. Y oír es un fenómeno que pertenece al orden fisiológico dentro del territorio de las sensaciones. Nuestro sentido auditivo nos permite percibir los sonidos en mayor y menor medida. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que en algunas ocasiones yo he escuchado el tema, o bueno, el concepto de una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Entonces, cuando nosotros escuchamos es porque toda nuestra atención, inclusive nuestra mente, nuestro cerebro está conectado con esa información que estoy escuchando. Tengo toda la disposición y la disponibilidad. Aparte que estoy entendiendo o me estoy dando la oportunidad de entender y de interpretar lo que me están hablando, lo que me están diciendo o lo que me están mostrando, ¿sí? Y oír, digamos que oír es físicamente el sentido, ¿sí? El sentido de oír. Yo oigo muchas cosas, yo oigo los pájaros, los carros, oigo otras personas hablar, pero sin prestar atención, ¿sí? Oigo ruidos. Entonces, oír es como el hecho que está relacionado con el sentido físicamente, ¿sí? Y escuchar ya es esa parte subjetiva, esa parte de donde yo le presto atención a la persona, al mensaje que estoy escuchando o que en su medida estoy viendo y escuchando, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre escuchar y oír, ¿sí? Entonces, entre los dos es importante conocerlo porque si yo logro identificar la diferencia, voy a permitirme mejorar mi comunicación. De igual forma, así como lo veíamos en las otras dos sesiones, voy a poder afianzar mucho más el tema del dominio de la lectura y la escritura. Inclusive, si yo me doy esa oportunidad, voy a poder encontrar nuevas formas de escribir, de expresarme, ¿sí? Y de igual forma voy a fortalecer y voy a aumentar esa capacidad de escucha y de interpretar mejor las ideas, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, cuando alguien está hablando o de cierta manera tenemos una conversación con alguien y en cierto momento nos hace referencia a algo muy puntual, si yo no sé si les ha pasado, pero cuando no estamos escuchando con la suficiente atención, podemos llegar a un malentendido, ¿cierto? E interpretar mal el mensaje. E inclusive, pues eso nos puede llevar a un episodio incómodo, a un episodio de discusión de manera negativa, a un momento incómodo, ¿cierto?
si nosotros no estamos escuchando con la atención que requiere, ¿sí? Cuando simplemente estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Entonces, es importante aprender a escuchar. Y resulta que, digamos que nosotros los latinoamericanos, no solo hablo de nosotros, porque es que a veces nos estigmatizamos mucho, ¿sí? Los colombianos, sino a veces no solo son costumbres o digamos que comportamientos muy marcados de nosotros, sino de los latinos en general. Y es que nosotros tenemos un problema serio con el tema de escuchar, ¿sí? Digamos que lamentablemente eso es parte inclusive de nuestra cultura. Digamos que en otros lados lo identifican, ¿sí? Y a veces inclusive nosotros somos conflictivos, no digo todos, pero sí en general algunas personas pueden llegar a ser conflictivas por el hecho de no saber escuchar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa mala costumbre mientras que estamos en un recinto o nos damos la oportunidad de estar en un lugar donde alguien está dándonos una ponencia, una charla, un foro, estamos en un panel o algo así, o inclusive, digamos, en una situación cotidiana, y hablamos mucho, ¿sí? O sea, de hablar no nos preocupamos porque hablamos mucho, pero no nos preocupamos por escuchar. Entonces, hablamos todo el tiempo y si alguien me dice algo, yo le refuto y hablamos, pero nunca lo escuchamos, ¿sí? Entonces, nos perdemos de cosas interesantes, inclusive podríamos evitar conflictos si supiéramos escuchar. Y a veces pasamos por ese, ¿cómo lo llamamos? Como por ese momento de exigir lo que no, algunas veces no damos, y es, exigimos que nos escuchen, pero ¿qué tanto escuchamos? ¿Sí? Pedimos a la otra persona o a las otras personas que nos escuchen, pero nosotros tenemos ese buen hábito de escucha. Entonces, es importante que empecemos a reflexionar frente a ello y lo importante que es. Es tan importante que aquí hay un apartado donde nos habla de la importancia de la comunicación. Nos dice que las palabras y las frases tienen sentido cuando nos comunicamos, si están, uno, bien estructuradas, ¿cierto? Y digamos que todos nosotros, porque dice todos los estudiantes, y digo todos nosotros porque de cierta manera nosotros los docentes también estamos aprendiendo, ¿sí? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todos necesitamos manejar conceptos, estrategias, herramientas que nos faciliten esa interpretación y esa expresión al momento de escribir o de hablar, ¿sí? Entonces, todo ello cubre sentido si nosotros vamos aprendiendo y le damos relevancia al hecho de escuchar, que muchas veces o algunas veces no le damos esa relevancia. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, en este ejercicio vamos a responder unas preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a mirar este video. Porfa, me confirman si logran escucharlo, si no, arreglamos lo del sonido, ¿sí? Y vamos a prestarle mucha atención a este video, ¿listo? Porque vamos a contestar unas preguntas, ¿sí? Entonces, permítanme, yo le voy a dar aquí clic. Hoy te traigo una lista de los errores. ¿Me confirma si escucha? Sí, se escucha. Sí, profe. Perfecto, listo. Que nos convierten en pésimos conversadores y, por lo tanto, en malos comunicadores. Si no los eliminas, vas a hacer que los encuentros y reuniones sean desagradables y poco productivos. Saber conversar es sinónimo de inteligencia y sabiduría. Y no creas que es solo hablar. No, la conversación es un arte y se puede cultivar. Además, podemos hablar de casi cualquier tema
sin perder ni una pizca de elegancia. No tiene nada que ver con la riqueza ni la clase social, sino con este arte de relacionarte con los demás. Y hoy empezamos por los básicos, los esenciales. ¿Tienes papel y lápiz? Empezamos. Vamos a ver lo que no debes hacer. Mostrar impaciencia, que tienes prisa, que estás nervioso o estresado. Esto se ve en tu mirada, en la posición del cuerpo, en tus gestos. La otra persona percibe falta de interés. Y este es el primer error en la persuasión. Gritar. Ay, no grites, por favor, no grites, porque resulta muy desagradable para tus interlocutores, pero también para otras personas que están en el restaurante, en la calle, en el avión o en el autobús. Además, un tono muy elevado resulta muy agresivo, genera alarma y sensación de amenaza. Ser vulgar con el lenguaje, utilizar palabras groseras, soeces, malsonantes, tacos, insultos, aunque sean de broma. Hay personas que creen que hablar así las hace más poderosas o incluso se creen graciosas. Pero bueno, como decía mi madre, Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, este tipo de lenguaje solo es aceptado por personas que se expresan igual, pero es aborrecido por los demás. Lo que pasa es que hay personas educadas y no se quejan. Huye de la verborrea. Hablar, 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 hacer monólogos, quedarte con tu tema, acaparar la conversación, hablar solo de lo que te interesa a ti y no darte cuenta de que los demás ya han desconectado y solo están de cuerpo presente. Contestar solo con monosílabos. Los monosílabos matan la conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? Bien. Esto da por acabado el diálogo y más si lo pronuncias de una manera seca y tajante. Además del monosílabo, por ejemplo, bien o sí o no, tienes que seguir la conversación y darle pie a la persona a que siga hablando y podáis entrar en este diálogo. Dejar frases inacabadas. ¿Te has fijado que hay personas que nunca acaban las frases o las acaban con alguna expresión indefinida? Pues fuimos a cenar al restaurante y tal, y nos encontramos a Mariano y a Laura, y que si esto, que si lo otro, y luego estuvimos hablando que si no sé qué, no sé cuántos. Pero a ver, ¿qué te ha contado esta persona? Guerra a las muletillas. Está claro que son muy pesadas, son muy pesadas. Hay que evitar las muletillas, las palabras que se repiten sin sentido, porque acaban machacándote el cerebro, que ponen nervioso a cualquiera. Molesto, ¿verdad? Otro hábito de repetición es utilizar interrogativos al final de la frase. Eso es catastrófico. Delata la necesidad que tú tienes de confirmar lo que dices. Por ejemplo, es que este ayuntamiento debería destinar más recursos a la educación. No, porque yo entiendo que es lo más importante para nuestro futuro. No. O también, ¿verdad? O interrumpir es muy, pero que muy feo, porque estás demostrando impaciencia. Y lo peor de lo peor es acabar la frase del otro. Es como ponerte en un plano superior y creer que puedes adivinar el pensamiento de la persona que tienes delante y la tienes que ayudar a hablar. ¿No te parece arrogante? Controla tu cara, tus expresiones faciales, porque el otro te está viendo. Si pones ojos de otra vez qué pesado, o de desconfianza, o simplemente de desinterés, el otro lo va a notar. Un pecado grave es no mirar a los ojos. Por ejemplo, fijarte en algún detalle del pelo o de los labios, o peor todavía del escote, o mirar alrededor, ver la gente pasar, o mirar tu celular. No hables con la boca cerrada. Hay que articular correctamente para que se te entienda, de manera que tu voz salga brillante. Pero ya que hablamos de bocas, hablemos también de bocas abiertas. ¿Sabes lo desagradable que es ver a alguien que habla con la boca llena mientras está masticando? Cierra la boca, por favor, cuando estás comiendo. Hasta aquí hemos hablado de aspectos quizás muy formales de la comunicación, pero veamos ahora aspectos sobre los temas.
quédate un poquito más para ver 5 puntos importantes. No serás un conversador agradable si, primero, eres negativo y pesimista en todo, te quejas constantemente, no aportas soluciones ni motivos para el optimismo. Segundo, criticas a personas ausentes, disfrutas con el chismorreo, difundes rumores y condenas acciones de otras personas sin saber nada de su situación y de sus motivos. Tercero, tratas temas que molestan a los presentes, les atacas o los dejas en ridículo, te ríes de lo que dicen o no valoras sus puntos de vista. Cuarto, te alteras al tratar temas polémicos y conviertes la charla en un enfrentamiento. No aportas paz y serenidad, sino tensión y conflicto. Y quinto, quieres imponer tu opinión. Una conversación no sirve para demostrar que tienes razón. Es un intercambio en el que todos podemos reflexionar, aprender, aportar. Conversar es un acto de cultura elevada y es un placer. No todo el mundo tiene la capacidad para disfrutar de este manjar ni de ofrecerlo a los demás, pero se puede aprender y al hacerlo mejoramos enormemente como seres civilizados. Como siempre, te recomiendo mis cursos que puedes encontrar en la descripción y también mis libros para mejorar tus habilidades de comunicación. Por cierto, te recomiendo este vídeo para no quedarte sin palabras. ¿De qué hablar cuando no sabemos de qué hablar? Y para mejorar tu voz y tu dicción, mira mi vídeo cómo usar la voz para influir. Bueno, entonces ahora vamos a contestar unas preguntas que tienen que ver con el video que acabamos de ver, que tiene unos tips muy interesantes, todo respecto al tema de una conversación, de comunicarnos como tal. Entonces, vamos a mirar las preguntas. ¿Cuál es el nombre? Bueno, nombre de la presentadora. ¿Quién me dice el nombre de la presentadora? ¿Quién me cuenta sobre el nombre de la presentadora? ¿Quién lo recuerda? ¿Sí? ¿Alguien? No sé, ¿alguien quiere abrir su micrófono o en el chat? ¿Me cuenta el nombre de la presentadora? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién dijo yo? ¿No lo recordamos? Nombre de la presentadora. ¿Quién recuerda el nombre? María Isabel no recuerda. Creo que no recuerdan. Es Teresa Varo. Sí, inclusive al final sale su nombre, Teresa Varo. ¿Listo? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema principal? ¿Quién me cuenta sobre el tema principal? Participé. Dime. Jefe Andrés, tú levantaste la mano. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. El tema principal de el videoclip en sí es lo que no debemos mostrar. Las normas, digámoslo así, no normas, sino como conjunto de valores, ¿ya? Y éticos para que una conversación sea fluida, ¿ya? Y no sea desafiante ni atemorizante y que todo transcurra de la mejor manera. Ok. Muchas gracias, jefe Andrés. Bueno, Karen Ramos nos dice cosas que se deben evitar al comunicarnos. María Isabel Sánchez nos dice los modales al hablar. Permíteme que aquí alguien también
Los modales al hablar. ¿Quién nos dice? María Isabel. Aprender a comunicar. Andrés Felipe Peñate, creo que nos dice que aprender a conversar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta nos dice que en una sola palabra, vamos a definir el tema principal. O el tema en general, en una sola palabra. Comunicación asertiva. Bueno, ahí encontramos dos palabras. Podría ser o comunicación, ¿sí? O comunicación, ¿sí? ¿Qué otra palabra podríamos utilizar? Conversar, ¿sí? Muy bien. Conversar. Podríamos decir también expresarse, dialogar, escuchar, por ejemplo, también puede ser. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y por último, tenemos para saber conversar, ¿qué se necesita? ¿Quién me cuenta qué se necesita para saber conversar? ¿Quién me cuenta? Sandra Cárdenas, escuchar, John Freddy. El idioma. Dime. El idioma. El idioma, ok. Conocer el idioma o manejar el mismo idioma, sí. ¿Qué más? ¿Quién me quiere decir algo más? Profe, yo creería que entender la conversación, pues no sé, el tema, la conversación de lo que están hablando. Ok, Heidi, entender. Tener la importancia de entender el tema de lo que se está hablando. Ok, Heidi, muchísimas gracias. Claro que sí. Entonces, de acuerdo a lo que Teresa nos habló, Jefer, ¿vas a participar también? Perdóname, dinos, cuéntanos. Profe, tengo fallas aquí en la señal y le hundí clic para bajar la manito y creo que volvió accidentalmente a... Sí, volviste Sí, a levantarla. qué pena contigo, profe. Tranquilo, no hay problema. Sandra Cárdenas nos dice, mirar a los ojos. Diana Carolina Vega nos dice, buena dicción, manejar las expresiones faciales, prestar atención, tener la disposición. María Isabel nos dice, comprender al emisor. Bueno, resulta que todo lo que ustedes me han dicho es importante, ¿sí? Y digamos que lo más relevante es escuchar, tener esa disposición, la actitud de escuchar, ¿sí? Y como nos decía Teresa, escuchar no solo, digamos que con el hecho de que la persona nos ve ahí y digamos que nos ve, que estemos mostrándole que de verdad estamos escuchando, ¿sí? O sea, digamos que el lenguaje corporal también es importante porque ya nos hablado de, a veces no miramos a los ojos o miramos para otros lados, miramos otras cosas. Yo soy kinestésica y, por ejemplo, yo tengo que estar moviendo algo. Si se dan cuenta, yo hablo y yo tengo que mover mis manos y esto, pero digamos que ese lenguaje que yo muestro, si sea de movimiento, debe darle a entender a la otra persona que tiene todo mi interés y que lo estoy escuchando, ¿sí? Porque si yo escucho con atención, voy a tener una interpretación de lo que me están diciendo, ¿sí? Y voy a poder conocer bien la información, el mensaje, lo que me quieren decir y de cierta manera lo que yo quiero escuchar, ¿cierto? Entonces, escuchar es importante. Y algunas personas decían también sobre el tema al momento de hablar.
debemos vocalizar muy bien, pausar, ¿sí? Aprender a manejar ese tipo de cosas, porque a veces nos acostumbramos a hablar o en nuestra cotidianidad nos acostumbramos a hablar muy, digamos que muy rápido, ¿cierto? Y creemos y asumimos que la otra persona o que las otras personas me entienden. Quizá las personas que están a mi lado, que continuamente están conmigo, me entienden, porque digamos que el oído se acostumbra a esa manera de comunicar. Pero cuando yo verdaderamente me doy cuenta si soy una buena comunicadora, si sé expresar de manera asertiva lo que yo estoy hablando, es cuando estoy con otras personas y si esas personas entienden lo que yo les quiero decir. Resulta que yo en el colegio tenía, yo en otras ocasiones les hablaba del colegio y para mí el colegio fue una etapa que marcó mucho mi vida y inclusive en lo académico, ¿sí? Lo agradezco mucho, lo que aprendí allí. Entonces, en el colegio, nuestro profesor de español, yo tenía una intensidad, yo tenía una profundización en el manejo del discurso, entonces yo todos los días veía español. Y nosotros teníamos una clase de oratoria. Y agradezco mucho, pues no considero que sea la persona experta, pero digamos que eso me ayudó para aprender a hablar, y más que todo en público, y a diferenciar cuando uno habla también de manera cotidiana, es diferente, ¿sí? Pero de igual forma, si yo quiero que las otras personas me entiendan lo que yo estoy hablando, es importante hablar pausado, vocalizar. A veces nos parece extraño y no, inclusive nos da risa. Por ejemplo, a nosotras cuando empezamos esas clases de oratoria y demás, nos causaba risa que nos dijeran, no, es que tienen que aprender a vocalizar. Vocaliza. Yo pensaba que eso solo era cuando aprendíamos inglés o aprendíamos un segundo idioma, ¿sí? Resulta que español es un idioma y a veces no somos conscientes porque es nuestra lengua materna, pero vocalizar es importante, pausar es importante, hablar pausado es importante, ¿sí? Entonces son cositas que debemos aprender a manejar, ¿cierto? Inclusive la dicción también es importante. Saber pronunciar las palabras es importante. Y pues nosotros en nuestra cotidianidad no nos damos cuenta de eso, ¿sí? En algunas regiones tenemos acentos muy marcados y es normal por el dialecto, digamos que por el lenguaje, ¿sí? La misma naturalidad de ese lenguaje que nosotros tenemos. Pero si nosotros hacemos este ejercicio, digamos que no nos vamos a olvidar de nuestro acento, pero sí nos va a ayudar a neutralizar un poquito para comunicarnos mejor, ¿sí? Porque a veces nuestros acentos hacen que no nos entiendan en algunas partes. Y digamos que si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una ponencia, a ser participantes en un congreso o simplemente a dar una opinión y estamos con personas de otros lados del mundo, ¿sí? O inclusive de otras regiones, pues digamos que a veces esto puede generar un poco de confusión o a veces cosas que significan para nosotros de acuerdo a nuestra región, significan algo, en otra región significa otra cosa. Entonces es importante revisar al momento de, digamos, de hablar inclusive en un escenario académico. ¿Listo? Bueno, entonces este ejercicio nos llevaba como uno, a tomar esos tips para tener una buena conversación y dos, qué tan atentos estamos, qué tan buenos escuchas somos. ¿Listo?
Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, llegamos a un momento donde vamos a mirar cómo saber escuchar, o sea, qué momentos, qué fases, qué estrategias debemos tener en cuenta para ser unos buenos escuchas, para saber escuchar. Entonces, aquí encontramos, hay una fase, bueno, hay 3 fases o 3 momentos: preescucha, escucha, posescucha. Entonces, cuando hablamos de esa preescucha, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así que preescucha? O sea, yo voy a planificar lo que voy a escuchar. Creámoslo o no, inclusive para un encuentro casual, de acuerdo a la persona con la que nos encontremos, podemos tener una preescucha. O sea, yo mismo voy a determinar a quién voy a escuchar, para qué voy a escuchar, qué es lo que voy a escuchar, el contenido, ¿cierto? Tener en cuenta de qué se trata el contenido que voy a escuchar, qué debo hacer, o bueno, qué tareas específicas debo hacer mientras que voy escuchando, ¿sí? Y qué debo hacer para comprender lo que voy escuchando. Entonces, digamos que ese es el preescucha, planificarlo, y nosotros no somos conscientes de eso. Quizá lo podemos hacer cuando vamos a asistir a un evento, ya sea de tipo académico o un evento cotidiano, ¿sí? Digamos que nos damos esa oportunidad de hacer como ese análisis, esa planificación, para qué voy a escuchar, a quién voy a escuchar, ¿cierto? De qué se trata el contenido. Eso sería un ejercicio de preescucha, una fase de preescucha. Cuando nosotros estamos en esa fase de escucha es cuando ya determinamos y comprendemos que estamos en un proceso de comunicación y que estamos en ese rol de escucha, ¿sí? Y que ese rol de escucha me va a permitir, digamos, formular hipótesis, hacer predicciones, formular preguntas, pedir aclaraciones, crearme imágenes mentales de lo que me están hablando, de lo que estoy escuchando, verificar los procesos cognitivos que se pueden dar básicos, ¿sí? Que me permiten comprender lo que estoy escuchando, ¿cierto? O sea, cuando lo acompaño con la observación, ¿sí? El análisis de la información, de lo que estoy escuchando, también el análisis de la gesticulación de la persona, los rasgos, la entonación, lo que yo les hablaba, la entonación, las pausas, el acento, tomar apuntes de lo que estoy escuchando, ¿sí? Eso en el momento de escucha. Y cuando estamos en la post-escucha, entonces allí es cuando determinamos que verdaderamente yo soy consciente de lo que escuché y que eso me va a permitir tener argumentos o generar un argumento o una perspectiva personal de lo que escuché, que me va a permitir formular preguntas o nuevas preguntas y que me va a permitir evaluar el grado de comprensión que tuve de lo escuchado y aplicarlo quizás lo que escuché a situaciones de mi vida o en situaciones que lo requiera, ¿sí? Entonces, digamos que esa escucha la podemos tener en 3 fases, ¿sí? Que son estas que les estoy mostrando. Y aquí nos hablan de unas micro habilidades de la escucha. Entonces, ¿cuáles son esas micro habilidades de la escucha que debemos tener en cuenta? Focalización, elaboración, verificación y organización. Cuando hablamos de focalización, entonces es comprender el espacio en el que se da la información, ¿sí? Comprender ese espacio.
La elaboración, entonces se crean, bueno, aquí nos dicen enlaces mentales para dar una idea, entonces nos vamos haciendo ideas, imágenes mentales de la información que estamos captando. Verificación. Se hace una verificación en mi mente, ¿no? Durante el proceso de la coherencia que tengo o que tiene lo que se está escuchando y lo que yo estoy percibiendo o recibiendo, ¿sí? Y la organización, entonces, ya es como la estructuración de las ideas, lo que organizamos dentro de nuestra mente, que le empieza a dar sentido a lo que yo estoy escuchando. Y esas son micro habilidades que podemos tener o que podemos desarrollar y fortalecer en ese momento de la escucha. Bueno, entonces seguimos acá. Hay unas estrategias que precisamente me van a ayudar a fortalecer o a desarrollar ese momento de escucha. ¿Cuáles son esas microhabilidades? Ya hablamos entonces de 4 importantes: organización, focalización, elaboración y verificación. Entonces, cuando hacemos el momento de focalizar, entonces yo reconozco el espacio en donde estoy, donde se está llevando a cabo ese momento de escucha, ¿sí? Y ¿qué nos dice más aquí cuando hablamos de reconocer? Segmentamos, comprendemos los sonidos, las palabras, ¿cierto? Digamos, netamente y físicamente lo que estamos escuchando, lo reconocemos. Y seleccionamos, entonces cuando hablamos de seleccionar es distinguir cuáles de esas palabras son relevantes en el discurso, ¿cierto? Cuáles son redundantes, muletillas, repeticiones, ¿sí? Y pues sabemos que sonidos, que expresiones me permiten conectar con lo que estoy escuchando y pues me va a permitir comprender, ¿sí? En la parte de elaboración, entonces se dan 2 momentos: el de interpretación, ¿cierto? Que interpretar, entonces, es comprender el contenido del discurso, comprender lo que yo estoy escuchando, el significado del mensaje, los detalles, comprender los detalles, las ideas, relacionarlas, ¿cierto? Y, bueno, aquí nos dice que entender las presuposiciones o los malentendidos, o sea, tener esa capacidad de no quedarme con ideas vacías, vagas o con interpretaciones mal hechas, sino que darme el trabajo de interpretar de manera correcta lo que estoy escuchando. Cuando hablamos de anticipar, en anticipar entonces podemos darnos la oportunidad de saber activar toda la información que esa persona o el tema que vamos a escuchar o que estamos escuchando y prepararnos para ese discurso, saber qué o entender previamente el tema, el lenguaje, lo que yo voy a escuchar. ¿Sí? Eso en cuanto al tema de y anticiparnos. A veces nos pasa inclusive en la cotidianidad, ¿no? Nosotros ya vamos conociendo personas o espacios donde ya sabemos qué es lo que vamos a escuchar y de qué manera nos lo van a hacer saber, ¿cierto? En la verificación encontramos la inferir y la retención. Ustedes saben, y ya lo hemos hablado desde la sesión de la lectura, que inferir nos permite deducir lo que el emisor nos está comunicando, nos está diciendo, su edad, el carácter, la actitud, su género, su procedencia,
información del contexto donde estamos, ¿sí? ¿Qué papel tiene tanto la persona que me está comunicando como yo, que soy el receptor de la comunicación? Entonces, inferir es deducir todos estos aspectos, ¿sí? De ese momento de escucha. Y la retención, entonces, es darme la oportunidad o permitirme organizar esa información, procesarla, ¿sí? Y ya sea pues en mi mente o de manera físicamente escrita, reconociéndolo a través de un texto, tomando apuntes, ¿cierto? De lo que escucho, identificando ideas principales, secundarias, ¿cierto? O haciendo una construcción con representaciones gráficas, ya sea de manera física o en mi mente, ¿sí? Eso en cuanto al tema de retención. Vamos a continuar acá con nuestro ejercicio práctico. Entonces, en este ejercicio vamos a tener una presentación, ¿sí? Que vamos a observar a través de una presentación genial y ya se las comparto. Entonces, aquí, en esta presentación, vamos a responder unas preguntas, ¿sí? Voy a enviarles el enlace por el chat. O pues si podemos tener la oportunidad de hacerlo todos, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer, si quieren, vamos a ir respondiendo las preguntas que vamos a encontrar en este quiz de escucha, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo todos a la vez. ¿Listo? Permítanme, voy a colocarlo acá. Voy a ver si lo puedo poner más grande. Sí. ¿Me confirman si lo pueden ver mejor? ¿Sí? Sí, ahí lo podemos ver. Ok, entonces, en la primera nos dicen, ¿cuáles son los elementos de la escucha activa? Escucha el mensaje, el contexto, la memoria, los momentos o fases, las microhabilidades y las estrategias. O el lenguaje verbal y no verbal, las microhabilidades y las estrategias. ¿Cuál creen de las dos opciones es la correcta, la que responde mejor esta pregunta? ¿Cuál creen ustedes? Voy a revisar acá en el chat. La primera. Sandra Cárdenas, John Freddy, Dana, Heidi, ¿están de acuerdo? Jefer, ¿tienes tu manito levantada porque sí o de nuevo tienes el mismo inconveniente? Bueno, de acuerdo. Opción 1. Vamos a tomar la opción 1. Listo. Vamos a tomar la opción 1. Ya les socializo. Vamos a contestarlas todas y ya les socializo cuáles eran las correctas. ¿Listo? Segunda pregunta. Nombre las 3 fases de la escucha activa. La primera opción nos dice organización, ejecución y reflexión. La segunda opción nos dice planificación, ejecución y evaluación. Los leo. Aquí me dicen que la número 1. La número 1. Ok. ¿Por qué creen que es la número 1? ¿Quién me ayuda a contestar?
Alguien que abra su micrófono y nos cuente. Si están de acuerdo con los compañeros del chat, que es la número 1. Nadie, hoy estamos tímidos. Y no estamos muy participativos. ¿Qué pasó, chicos? Alguien, no sé quién. En el chat aún me siguen diciendo que la número 1. Bueno, voy a tomar la número 1. Vamos a ver si tenemos razón o no. Hemos equivocado, o sea que la primera nos quedó bien. O sea que no es la número 1. Es la planificación, ejecución y evaluación. Esas son las fases de la escucha activa. Porque es lo mismo que decimos de planificación de la preescucha, escucha y posescucha. Planificación, ejecución y evaluación. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí para poder continuar. Tercera, la microhabilidad de la escucha que se refiere a comprender y a agrupar se llama interpretar o seleccionar. ¿Quién me cuenta? La microhabilidad de la escucha que se refiere a comprender y agrupar se llama interpretar o seleccionar. La A, la 1. Ok, entonces vamos a escoger la A. Interpretar. Bueno, esa nos quedó bien. Muy bien. La 4 nos dice, la microhabilidad que consiste en inferir datos del emisor, edad, sexo, carácter, actitud, procedencia sociocultural, se llama inferir o reconocer. ¿Qué creen ustedes? Vamos a mirar acá en el chat. Sandra me dice la 2, Natalia me dijo la 1, Jason me dice la 2, Paula me dice inferir. Bueno, voy a revisar qué tantos dicen la 2 y qué tantos dicen inferir. Y ahí tomamos una decisión. Bueno, aquí tenemos más 2 que 1. Ah, bueno, otra inferir. Estamos en empate. Harold dice la 2. ¿Quién más? ¿Alguien más? Una más para desempatar. La 1. Bueno, vamos a escoger la 1. Inferir. Ok, es inferir. Muy bien. Bueno, esto que nos dice es la hora de la cena. Bueno, creo que nos quedó bien. ¿Sí? Solo tuvimos una fallita, pero pues ya la corregimos. ¿Sí? Nos quedó muy bien. Muy bien, chicos. Listo, vamos a continuar. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder la pregunta, ¿qué es la comunicación? Quiero escucharlos de acuerdo desde su perspectiva, ¿sí? ¿Qué es la comunicación? Quiero escuchar algo desde sus propias palabras, no netamente lo que nos está diciendo aquí, o no técnicamente lo que nos está diciendo aquí, sino quiero escuchar su concepto de qué es la comunicación, ¿sí? A ver, ¿quién me quiere decir? Bueno, Desde su punto de vista. buenas noches. Hola, Felipe. La Dime. comunicación es la forma de expresar o de exteriorizar ideas, no necesariamente solo desde la voz. Uno puede comunicarse, hay muchos tipos de lenguajes, no necesariamente puede ser la voz. La forma de implantar o de expresar o de exteriorizar nuestras ideas o pensamientos.
Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que Esteban tiene abierto el micrófono. No sé si quieres aprovechar en contarnos o se te quedó abierto el micrófono, Esteban. Bueno, ¿alguien más nos quiere contar qué es desde su punto de vista la comunicación? ¿Quién más? A ver. Cuéntenme, ¿quién más? Bueno, en el chat. Norbey levantó su mano, ya te doy la palabra. Alexander Garavito nos dice, es la manera de expresarnos con otra persona al momento de una conversación. Es la forma de relacionarnos, nos dice Esteban Romero. Y Gray Patricia nos dice transmitir información o idea entre una o más personas. Norbey, cuéntanos. Desde tu punto de vista, ¿qué es la comunicación? Pues es el medio que utilizamos para comunicarnos con otras personas de diferentes formas, ya sea hablada, escrita, audiovisual o cualquiera otra. Ok. Vale, Norbey, muchísimas gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos a continuar aquí y vamos a mirar, vamos a analizar. Aquí dentro de la presentación ustedes la están observando, qué es la comunicación. Y muchos aciertan en el tema de la interacción, es una manera de relacionarnos. Y el ser humano por naturaleza es un ser social. Digamos que la comunicación oral, verbal, es una de las maneras de entablar esa interacción. ¿Sí? Entonces la comunicación nos permite esa interacción como seres humanos y es una necesidad. Entonces, porque por medio de ese proceso de expresión oral y de escucha, pues nosotros podemos cubrir necesidades cognitivas, afectivas, sociales, ¿cierto? Y que en este ejercicio podemos encontrar, pues como lo decíamos anteriormente, recursos o podemos encontrar la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Simplemente por la gesticulación o un lenguaje corporal, ¿cierto? Cuando hablamos de comunicación verbal, entonces la comunicación verbal puede estar compuesta tanto de la comunicación oral como de la comunicación escrita, ¿sí? Que digamos que el día de ayer estuvimos hablando de esa parte escrita. Entonces, cuando hablamos de comunicación oral, está todo el tema de tener una persona, un agente emisor, como nos dice acá la presentación, que nos brinda un mensaje, ¿sí? Y que hay un sujeto de escucha o un receptor que escucha esa comunicación o ese mensaje, ¿sí? Y ambos son pues relevantes dentro de ese proceso de comunicación verbal. Y pues el propósito como tal es que ese mensaje se interprete, se entienda y se capte de la manera acertada como el emisor quiere o tiene la intención que se capte, ¿no? Y la comunicación escrita, digamos que de cierta manera es lo mismo que queremos de manera oral, pero ahora lo hacemos de manera escrita, ¿sí? Y digamos que a veces esa comunicación puede ser un tanto más compleja porque cuando estamos con esa comunicación directa, esa comunicación oral, pues tenemos la oportunidad de dar el mensaje y que llegue directamente con todo el contexto, inclusive de corporalidad del mensaje, ¿sí? Que si algo no se entiende, pues yo tengo la oportunidad en ese momento de aclarar. Pero cuando lo hacemos de manera escrita, ¿sí? Tenemos que ser muy asertivos
momento de escribir, aquí nos habla de ortográficamente el contenido esté bien, que sea coherente. Acá nos hablan de ideas principales y secundarios, pero digamos que es más complejo si hay un malentendido o algo que el lector no me entendió. Es difícil que desde mi rol de autor tenga la posibilidad de aclarárselo, mientras que en la comunicación verbal sí tengo esa oportunidad, ¿sí? Perdón, en esa comunicación oral. Entonces, la comunicación oral y escrita componen la comunicación verbal, ¿sí? Y en la comunicación no verbal, ¿cierto? Tenemos unos factores que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son? La paralingüística, que son los factores asociados al lenguaje verbal, y los factores asociados al comportamiento. Entonces, cuando hablamos de lo paralingüístico, que tiene que ver con el lenguaje netamente verbal, entonces es el tono, por ejemplo, el tono de mi voz, el ritmo, el volumen, los silencios, el timbre de mi voz. Entonces, vamos a mirar cuando hablamos de tono y de ritmo. Entonces, tono, ¿qué creen ustedes cuando hablamos de tono de voz? ¿Qué creen? ¿A qué se refiere? Con tono o con ritmo. A la intensidad con la que hablo. Exacto. Si estoy hablando con un tono fuerte, ¿cierto? Puede interpretarse como un tono de agresividad, ¿cierto? O de emoción, ¿cierto? Ritmo, el volumen también está muy relacionado. Entonces, digamos que cuando hacemos una comunicación no verbal, están implícitas estos factores paralingüísticos y tenemos otros factores como asociados al comportamiento. Entonces, hablamos de la kinesia, entonces las expresiones que yo hago con mi cara, la mirada, mi postura, mis gestos, ¿cierto? Al momento de comunicar o de hablar. La proxémica y la imagen personal, entonces la proximidad con la cual yo hablo o comunico ese mensaje y pues mi imagen, ¿no? Cómo me ven o qué es lo que está viendo el receptor de esa comunicación. Entonces, esto es lo que compone o los elementos o los factores que componen la comunicación no verbal que está asociada con la comunicación, ya sea, bueno, netamente con la comunicación oral. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de escucha, ¿sí? Rápidamente, un ejercicio de escucha. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? El ejercicio de escucha activa. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a leerles esta frase una sola vez. ¿Listo? Y luego les voy a hacer una pregunta. ¿Vale? Entonces, imagina que conduces un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada, 3 personas. Más adelante se bajan 3 y 2 suben. En otro punto se suben 10 personas y bajan 4. Finalmente, en la última parada bajan otros 5 pasajeros.
¿Listo? Bueno, voy a quitarla de aquí. Y entonces vamos a contestar la pregunta. Es una pregunta, no sé cómo les va a parecer. ¿Cuánto creen que calza el conductor del bus? A ver, vamos a tener unos minutitos, 2 minutitos para que lo piensen. ¿Cuánto creen que calza el conductor del bus? ¿Listo? Quienes quieran enviarme la respuesta por el chat, lo pueden hacer. Quien quiera abrir el micrófono también lo puede hacer. Bueno, aquí ya tengo algunas respuestas. Diego Duzán dice 42, Lady Milena dice 38, Jefer Andrés 41. ¿Pero por qué creen que calza eso? O sea, ¿cuál es la justificación? A ver, ¿cuál es la justificación? No sé si esté erróneo, profe, pero pues la pregunta inicial manifestaba que nosotros éramos los que debíamos imaginar que nosotros íbamos manejando el autobús. Entonces yo supongo que soy yo en mi caso, ¿ya? Sino que es una pregunta muy, muy inclusiva, diría yo. Es una pregunta muy profunda en la que debemos analizarla muy bien. Porque inicialmente quedé enredado, profe. La verdad, quedé enredado. Claro. De eso se Claro tratan que estos sí. temas y muy bien, profe, la verdad, he aprendido muy bien. Muchas gracias. Es correcto, cada uno de nosotros, porque pues somos quienes subimos al bus, entonces lo que calcemos cada uno de nosotros, eso calza el conductor del bus. Muy bien chicos, vamos muy bien en ese trabajo de mejorar y fortalecer la escucha y de interpretar. Listo. Vamos a un último ejercicio. Con este ejercicio ya damos cierre a nuestra sesión de hoy. Entonces, vamos a hacer un quiz. Vamos a mirar un quiz de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, lo vamos a hacer entre todos. Voy a ponerlo en pantalla grande para que lo podamos ver mejor. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje no verbal? Tenemos 3 opciones. Los gestos corporales, las expresiones faciales, el tono, la intensidad y el ritmo de la voz. El tono, la intensidad y el ritmo de la voz. Ninguna es correcta. ¿Cuál creen ustedes? Los leo en el chat. La 3, dice Eric. Norbey, tienes la manito levantada. ¿Vas a dar tu opinión? José David me dice la 3. Jefer Andrés me dice la 3. Dime, Norbey. No, se quedó arriba. Ok, vale, tranquilo. Natalia me dice que ninguna es correcta. Alexandra dice la 3. Bueno, vamos a tomar la mayoría. Vamos a tomar la 3. Bien. ¿Listo? Muy bien, nos quedó bien. Recuerden que el lenguaje no verbal son tanto los factores de comportamiento como los paralingüísticos que hablábamos, el tono, la voz, el ritmo
Y pues nuestros gestos, la proximidad, recuerden. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la disciplina en la comunicación no verbal que analiza los aspectos no semánticos del lenguaje? La paralingüística, la lingüística o la semántica. Uy, yo les di ahorita la clave. ¿Cuál creen de las tres? Vamos a mirar en el chat. La primera, dice Lady Milena. Heidi Camila dice la primera. ¿Quién más? Paula Valentina dice la primera. Alexander dice la paralingüística. Bueno, vamos a darle en paralingüística. Muy bien, es correcto y se los acabo de decir. ¿Cierto? Bueno, la pregunta 3. La kinesia es la disciplina del lenguaje no verbal que estudia el significado de los movimientos humanos. ¿Verdadero, falso, ni verdadero ni falso? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen? Kinesia. Yo ya les he hablado de la kinesia, kinestésico. Recuerden de lo que yo les he hablado respecto a... ¿Cuál creen ustedes? Profesora, Dime. eso es como cuando uno tiene la facilidad de asimilar cualquier tipo de, pues, bueno, hablemos de comunicación, pero tocando, el experimentar, Con el tocar, tacto. creo yo. Exacto. Sí, está relacionado con el tacto, sí, señor. Bueno, Heidi Camila me dice que ni verdadero ni falso. ¿Quién dice algo diferente? ¿Es falso o verdadero? Tenemos esa opción. Recuerden, la kinesia es la disciplina del lenguaje no verbal que estudia el significado de los movimientos. No, eso no, así no humanos. se puede caer, así no. ¿Verdadero, falso o ni verdadero ni falso? Verdadero. Verdadero. Bueno, Alexander me dice que verdadero. Esteban Romero me dice que es la número 1. Estamos ahí como en un... Va ganando ni verdadero ni falso. ¿Quién dice algo diferente? Bueno, vamos a escoger ni verdadero ni falso, que es la que ganó en el momento. Nos quedó mal. O sea que esa opción no es. Bueno, les voy a decir que es verdadero, porque ahorita nuestro compañero nos hablaba de la kinesia como cuando aprendemos con el tacto, con el movimiento. Entonces, la kinesia está referida a ese estudio del movimiento humano y del aprendizaje a través de ese movimiento, ¿sí? Pregunta número 4. La comunicación está dividida en escrita y oral, verbal y no verbal, hablada y escuchada. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál creen? Verbal y no verbal. Verbal y no verbal. Listo. Nos vamos con esa de una vez. Verbal y no verbal. Muy bien, es correcto. Pregunta 5. La comunicación verbal está relacionada a las expresiones o mensajes hablados. Verdadero, no sabemos, no respondemos, falso. ¿Quién me dice? Verdadero. Verdadero. Bueno, nos vamos con esa respuesta. Muy bien. Listo, nos fue súper bien en ese quiz. ¿Qué quiere decir? Que hemos logrado entender todo el tema de la escucha. A veces lo tomamos como un tema, pues es muy cotidiano y muy natural entre nosotros, porque la escucha y la expresión oral hacen parte de nuestra vida diaria, ¿sí? Comúnmente o continuamente estamos en ese proceso, ¿cierto? Entonces, por ende, pues es normal y lo tomamos como tan natural que no hacemos como esa reflexión de que también lo hacemos, qué tan importante es, cómo está compuesto,
Miren, inclusive tiene un proceso y un estudio técnico de lo cual la compone, ¿sí? Rápidamente, reflexión de esta experiencia y en conclusión, pues de todo lo que hemos hecho en estas 3 sesiones. ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles son las fortalezas del taller? ¿Y qué debemos mejorar? Alguien, 2 personitas que nos digan rápidamente y en el chat los leemos también. ¿Qué aprendimos? ¿Qué fortalezas tenemos? De paso, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron con la conferencista? ¿Cómo nos fue? Me gustaría conocerlo y saberlo en 2 minutitos antes de cerrar. Hoy hemos estado muy tímidos. En las sesiones anteriores hemos interactuado más. Cuéntenme, chicos, en el chat o alguien que quiera abrir su micrófono y opinar de nuestro taller y de nuestros talleres, cómo nos ha ido. Recuerden diligenciar la asistencia, chicos, que ya se encuentra en el chat. No vamos a decir nada. Bueno, profe, Yo sí quiero muchísimas decir algo. gracias. Ah, bueno, adelante, adelante. Dime, Diego, Pues antes de terminar. prácticamente es como pues lo que usted, bueno, las definiciones del principio, que oír es muy diferente a escuchar, entender es diferente a comprender, y pues uno oye todo, pero prácticamente no escucha, o sea, suena como irónico. Sí. Y pues es como ponerle orden para mí, ¿no? Eso es como un concepto que tengo yo que es como que todo este tipo, todas estas definiciones y todos los ejercicios y todo nos complementan hasta el punto en el que uno como que analiza y se da cuenta de que pues que tiene uno que ponerle como que sentido común a todo y pues como que esa es la clave, ¿no? Ok, Diego, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos por la disposición, la disponibilidad, por también estar motivados y participativos en todas estas 3 sesiones. Para mí fue un placer acompañarlos. Espero seguirlos en futuros encuentros, si es posible, acompañarlos. Y muchísimas gracias a las profes que me dieron la oportunidad de acompañarnos en este espacio. Mil gracias a ti, profe Karen. Muy interesante el tema, importantísimo para esta formación que se nos viene. Considero que ha sido muy constructivo el taller, entonces muchísimas gracias por tu tiempo, profe Karen. Vale, con mucho gusto. Feliz noche para todos y que terminen de tener una bonita semana. Chao, chao. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Vale, chao.